En el episodio de hoy te voy a comentar cómo puedes entender las oportunidades que nos pueden dar a día de hoy todos los modelos de lenguaje en el campo de la inteligencia artificial, y te voy a comentar cómo los puedes aprovechar tú tanto para generar nuevas oportunidades de negocio como también para poder generar publicaciones impactantes. Pero antes de nada, yo soy Horacio Pérez y esto es el podcast Investigando la Investigación, el podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores y cómo mejorar en general todos los procesos de investigación. Bueno, en primer lugar, vamos a repasar un poco qué son los modelos de lenguaje, perdón, y vamos a ver cuál sería la definición del problema o del contexto. Como hemos comentado ya en episodios anteriores del podcast, la inteligencia artificial está pegando un gran salto últimamente y ya habéis visto que a partir de un pequeño prompt que podéis ver en redes sociales cómo lo está haciendo la gente, pues uno dice: genérame un texto que hable sobre el origen de la Tierra, etcétera, etcétera, y entonces lo que se llama esa inteligencia artificial, o lo que concretamente en este caso se llamaría un modelo de lenguaje, pues te genera un texto de una longitud determinada que tú has predefinido. Pueden ser 5 líneas, puede ser un párrafo, pueden ser varios párrafos, etcétera, con una mayor o menor precisión que va a depender, pues, del modelo de lenguaje que estés utilizando, de cómo ha sido entrenado y de muchísimos tipos de factores. Bien, yéndonos a la parte técnica, estos modelos de lenguaje se basan en una arquitectura de sistema de inteligencia artificial que se llama Transformer. El Transformer es una arquitectura desarrollada aproximadamente en el año 2016-2017 y que se empezó a aplicar a partir de esos años, y cada vez se están obteniendo unos resultados mucho más impresionantes, donde se generan textos que a veces a un humano le cuesta mucho diferenciar si los ha generado pues una persona o los está generando pues una máquina, ¿vale? Bien, a día de hoy, uno de los últimos modelos de lenguaje, tenemos el famoso GPT-3. ¿Y cómo se generan estos modelos de lenguaje? Bien, pues sí que tener en cuenta una ley que es la ley de escala. Os pondré un enlace al paper en la nota del programa, pero la ley de escala lo que nos dice es que a día de hoy, muy importante, y esto puede que cambie en la próxima década, no se sabe todavía, pero hay mucha gente investigando en esto. A día de hoy sucede una cosa que se llama la ley de escala. ¿Qué quiere decir esta ley de escala? Pues que a la hora de entrenar uno de estos sistemas del lenguaje, uno de estos modelos de lenguaje, la precisión con la que va a poder funcionar luego para generar texto, o el realismo con la que va a poder generar este texto, va a depender fundamentalmente del número de parámetros que tenga esta arquitectura, este tipo de transformer. A mayor número de parámetros, pues mayor precisión. Y ese número de parámetros estamos hablando de millones, decenas de millones, incluso en algunas condiciones miles de millones de parámetros. Entonces, claro, para poder entrenar una arquitectura de estas características, lo que tenemos que tener es una gran cantidad de datos. Entonces, a día de hoy, estamos limitados por la cantidad de datos. Ese es uno de los principales límites. Entonces, la gente lo que hace es utilizar grandes corpus de datos, todas las versiones de la Wikipedia, toda la internet accesible, etcétera, etcétera. Esto en realidad no es tan fácil porque estos datasets tienen que cumplir unas ciertas condiciones de coherencia, relación entre los datasets, etcétera, para que el entrenamiento sea eficiente. Pero bueno, sin meterme mucho en eso, otro de los factores importantes a tener aquí en cuenta es que el cómputo aquí es bastante importante, porque si tenemos miles de millones de parámetros y aunque tengamos todo el texto del mundo posible para poder entrenarlo, tenemos un problema de precio, porque entrenar estos sistemas cuesta muchísimo. Estamos hablando de entrenar en varios miles de GPUs que tienen que estar funcionando durante una gran cantidad de tiempo hasta que se puede entrenar el sistema.
Entonces aquí voy a concluir por no meterme más en profundidad, pero a la hora de generar modelos de lenguaje existe lo que se llama la ley de escala. La ley de escala nos dice que únicamente estamos limitados por el dataset, por el tamaño del dataset. Si tuviéramos mayores datasets, esa precisión sería mucho mayor, y algunos incluso abogan a que algún día tengamos unos datasets tan grandes que por fin pueda surgir la inteligencia artificial general, pero esto todavía estamos muy lejos, pero que aquí básicamente estamos determinados por el tamaño del dataset, y esta a su vez, que se dice poco, por el coste de ese cómputo, y obviamente ese es uno de los factores importantes. También estamos limitados por la contaminación que genere ese cómputo, por las toneladas de CO2 que se generen al entrenar esos transformers. Pero por desgracia nadie habla de esto, y esto es algo sobre lo que se debería de hablar más. Pero por favor no lo olvidéis. Pero bueno, entonces el factor determinante sería, primero, presupuesto disponible para poder entrenar esos sistemas. Se comenta que para poder entrenar GPT-3 se utilizó un presupuesto de en torno a millones de dólares para poder hacerlo. ¿Vale? Entonces esta es la situación a día de hoy. Bien, te interesará saber, porque quiero proporcionarte hoy algunas estrategias para ver qué es lo que puedes hacer tú en todo esto. Te interesaría saber qué están haciendo otros investigadores para tratar este problema. Entonces, cosas a día de hoy que se están haciendo. Uno es cómo se pueden mejorar los algoritmos, o mejor dicho, cómo se pueden utilizar estos transformers, cómo se pueden optimizar o generar otras arquitecturas nuevas para que ante el mismo dataset, ante el mismo recurso de cómputo, la precisión mejore. Entonces, este es un campo un poco complejo. Hay que estar muy metido en estas técnicas, arquitecturas de inteligencia artificial, pero esta sería, digamos, la que tiene más maña. ¿De acuerdo? Esa sería la número 1. La número 2 sería no modificando los datasets, no modificando los transformers, pero cómo modificar el hardware subyacente para que ese hardware sea más barato de ejecutar o que su rendimiento computacional sea mayor. Y aquí aquí conozco mucha gente que está trabajando en esto. Un saludo a todos ellos. Y esta sería otra de las líneas, pero hay que estar también muy metido en el hardware para poder explotarlo. Aquí incluso compañías que están diseñando chips específicos para poder entrenar este tipo de arquitecturas, y esto podría ser también un poco el futuro. Y luego, la tercera línea de investigación de cosas que podéis hacer aquí, de las ideas que os estoy dando, sería no cambiamos el hardware, es decir, seguimos utilizando múltiples GPUs, las cuales podemos tener en nuestra infraestructura, o podemos tener acceso a ellas, o alquilarlas a través de Google Compute o Amazon. Entonces sería, como repito, no cambiamos el hardware, no cambiamos el software, pero cambiamos los datasets que se utilizan para entrenar estos sistemas e investigamos sobre qué rendimiento se puede sacar, o si se puede mejorar el rendimiento ante un mismo dataset, presentárselo al sistema de diferentes maneras y ver cuál sería la influencia. Entonces, esas son tres de las principales líneas que se están utilizando ahora mismo. Ahí podéis ver gran cantidad de papers, y es increíble, un campo súper floreciente ahora mismo. No voy a insistir en eso porque ya lo he comentado en los episodios anteriores del podcast. Os voy a comentar solo, en mi opinión, dos líneas que no se están explotando ahora mismo de manera suficiente y que veo muy poco por ahí, y que os comento de manera totalmente gratis y abierta, y que serían las siguientes. Una de ellas sería explotar estos sistemas de modelos de lenguaje, pero no entrenarlos frente a datasets de texto normales, tipo texto clásico, etcétera, sino enfrentarlos a datasets que contienen estructuras textuales, pero que no se han explotado todavía. Y ahí tendríamos gran cantidad de datasets ómicos, gran cantidad de datasets en química. Eso ya se están empezando a procesar, porque hay gente que está teniendo ahora mismo estas ideas, no es algo totalmente nuevo, pero no están muchas cosas ahí hechas. Pero insisto, aquí sería, para generar algo totalmente nuevo, procesar datasets que no se han procesado para nada todavía. A mí, por ejemplo, como químico, lo que se me ocurriría es pasarle libros o artículos o papers que comentan detalles sobre reacciones químicas, pasárselos totalmente, como se diría en lenguaje vulgar, a pelo, y ver
estos modelos de lenguaje si a partir de ello pueden sacar un nuevo sistema de predicción de síntesis de compuestos químicos o de optimizar las reacciones químicas. Algo totalmente nuevo, porque antes lo que se ha hecho hasta ahora ha sido codificar a pelo y de manera bastante complicada la información procedente de todas esas reacciones, y se han tenido que preprocesar todos esos papers para poder pasarle a un sistema toda la información ordenada. Pero estos sistemas de modelos de lenguaje, lo bueno que tienen es que pueden procesar información de manera no estructurada. Entonces, esa que os digo, que es a mí la que tengo más cerca, sería una de ellas, pero podéis pensar en muchas otras. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, no sé si gente procesando información literaria, información de fuentes sobre poesía, etcétera, etcétera. Muchas cosas que se pueden hacer todavía. Esa sería la primera idea que os sugiero. La segunda idea sería aprovechar todo esto como oportunidades de negocio. Es decir, cómo ganar dinero con todas estas tecnologías. Y aquí se me ocurren dos cosas. Una de ellas sería ofrecer servicios a empresas. Empresas pueden ser empresas típicamente grandes que tienen de manera interna grandes datasets que no han explotado todavía y donde tú le puedes proporcionar servicios para procesar y sacar nueva información de todo ese tipo de datasets y hacerlo de manera como no se ha podido hacer antes, porque el problema que suele tener la organización humana que durante años es muy probable que no se haya seguido ningún orden para generar todo este tipo de dataset y que todo sea un caos muy muy grande y que no se hayan podido procesar antes porque nadie ha podido poner orden en todas estas historias. Pero gracias a estos modelos de lenguaje, aquí tendríamos una gran oportunidad de negocio. La segunda oportunidad de negocio que se me ocurre, que creo que no es tan buena como la anterior, sería que, como es muy probable que nadie, una empresa, no quiera subcontratar estos servicios o no le interese, sería poner un SaaS, Software as a Service, donde a través de una web la empresa sube sus datos en bruto y ya el sistema se encarga de entrenar todos los modelos del lenguaje y de darle ya una aplicación práctica a todo esto. Esta se me ocurre como que le puede interesar, pero de implementarla sería bastante complejo. Pero bueno, ahí os la dejo, por si lo podéis ver interesantes. Y la otra que se me ocurre sería tener vosotros a disposición de vuestros dedos y de manera fácil, igual que a día de hoy es relativamente fácil generar imágenes mediante Stable Diffusion y todas estas cosas, pero que vosotros fuerais capaces de hacerlo en modo texto. Y esto se está explotando muy poco por usuarios finales. Es decir, la oportunidad que os propongo aquí es, vosotros como usuarios finales, explotar la capacidad que nos brindan los modelos del lenguaje. Y aquí os voy a comentar una guía sobre cómo poder hacerlo. ¿Vale? Os lo voy a comentar obviamente de manera pues, muy general. El procedimiento sería el siguiente. Primero, tenéis que entender las capacidades que se os ofrece para la generación de texto por modelos del lenguaje. Y esta parte es muy fácil, este punto número 1. Para ello, yo lo que hago, o lo que hice en su momento, es que me voy a Obsidian, y Obsidian, ya lo he comentado muchas veces en el podcast, no me voy a parar en ello. Hay muchos episodios, les podéis echar un vistazo, o una oída, mejor dicho, pero ahí lo que podréis hacer es ejecutar. Hay múltiples herramientas en internet ahora mismo, jugar un poco con estos modelos de lenguaje para que veáis las capacidades que tienen. ¿De acuerdo? Y para acostumbraros a ellos. Ese sería el primer punto indispensable. Y aquí no hay que leer 100.000 papers. Esta aquí que os traigo es muy práctica. El segundo punto sería cómo aprender a entrenar vosotros mismos con vuestros propios datos estos modelos del lenguaje. Y aquí tendréis dos posibilidades. Si estéis ya bastante metidos en el mundo del computer science, podéis leer los diversos papers que hay, pero esto no lo recomiendo porque os puede llevar muchísimo tiempo. Os recomendaría mejor buscar guías sobre cómo entrenar modelos del lenguaje. Y para ello, en lugar de iros a papers, iros a fuentes anteriores. El cómo poder iros a fuentes anteriores lo comentaba en un episodio anterior del podcast donde mencionaba a Kaizen de Jaime Rodríguez de Santiago. Escuchadlo porque ahí creo que la idea está bastante clara, pero básicamente en la práctica lo que tendréis que hacer es iros a Twitter o a LinkedIn y buscar hilos donde se haya explicado cómo hacer esto. ¿Por qué Twitter o LinkedIn? Principalmente Twitter, porque hay muy poca propaganda.
en realidad cuando buscas información y puedes encontrar hilos donde la gente hace las cosas muy bien y de manera muy condensada y encontrar la información. Y que aprendieras a entrenar modelos de lenguaje con datasets relativamente pequeños y que sobre todo pudieras ejecutar en tu ordenador. Una vez seas capaz de hacer esto, el siguiente paso sería que utilizaras datasets mucho más grandes y masivos. Obviamente ya no vas a poder hacerlo en tu portátil, en tu equipo de casa, sino que aquí lo que tendrías que hacer es aprender a utilizar infraestructuras masivas de cómputo, como pueda ser, bueno, si estás haciendo investigación académica, centros de supercomputación a los cuales tu grupo de investigación tenga acceso a tu universidad, y si no, te puedes ir tienes que invertir un poco de dinero. Lo siento, pero las cosas como son. Si quieres hacer algo importante, tienes que invertir dinero de tu parte, si no, te vas a quedar como mero espectador. Entonces, alquilar para hacer pruebas de concepto, infraestructuras de cómputo en la nube, y tienes Google Compute o Amazon, y explotarlas. Y ahí ya serías capaces de correr estas arquitecturas de modelos de lenguaje con datasets más grandes, y aquí ya sí que estarías a disposición de poder generar algo totalmente único, donde no hubiera llegado nadie. Entonces aquí lo ideal, se mezclan un poco todas las cosas que te he comentado antes. Generar tú por ti mismo, entrenar estos transformers, y sobre todo el punto de ventaja sería frente a datasets que todavía no los ha aplicado nadie, y luego explotar su uso. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más, lo dejo aquí. Espero que estas ideas te suenen interesantes. Comentarte que ofrezco servicios de consultoría. Si te interesa llevar todo esto a la práctica, puedes contactarme. En la nota del programa tienes cómo hacerlo y te puedo orientar de manera más práctica. Y si no, puedes suscribirte a la newsletter del podcast, donde damos información más detallada sobre todos estos procesos. La newsletter puedes suscribirte te digo la dirección, horacio-ps.com/newsletter. Ahí tienes cómo hacerlo muy fácil. La newsletter es gratis, por si os lo preguntáis. Pues nada más, espero que os haya sido interesante este episodio de hoy, y nada más, que tengáis un maravilloso día y hasta luego.